seminario científico del curso, que amablemente la profe Laura Sor estuvo muy de acuerdo en impartirnos de este tema muy actual, que es el comportamiento de los organismos, el aprendizaje desde el análisis de la conducta. Entonces, vamos a primero esperar a que ya termine la exposición y al final, si alguien tiene algo que preguntar, pues entonces se hace el debate. Buenos días, muchas gracias a la profesora Yamilka por la presentación. Antes de comenzar a hablar del tema que nos ocupa en el seminario, yo quisiera hablar de algunas motivaciones personales que me hicieron a mí interesarme en este tema. Realmente yo me hice bióloga porque mi interés era entender el comportamiento de los animales, saber interpretar en qué contexto ocurría cada comportamiento, el porqué de cada comportamiento y cómo comunicarme con los animales, cómo se comunicaban entre ellos. A pesar de que la comunicación animal es un tema que se trata mucho en la ciencia hoy en día y también en la ciencia no tan recientemente, yo como estudiante nunca tuve la oportunidad de acceder a este tema, de estudiar este tema, y terminé trabajando en ecología, hice mi tesis de licenciatura y de maestría con el profesor Alejandro Barro en Lepidóptero. Y el día que tomamos esta foto fue un día muy importante para mí, ya que ese día ocurrieron dos cosas que tenían gran relevancia. Una era que había decidido mi tesis de maestría y la segunda era que había decidido que después de discutir mi tesis de maestría me iba a dedicar por entero al trabajo con perros, que era una cosa que me apasionaba incluso desde antes de hacerme bióloga. Para trabajar con perros existen muchos métodos. Los métodos tradicionales de trabajo con perros generalmente involucran el uso de la fuerza y de la violencia física y psicológica para trabajar con el animal y para imponerle que realice los comportamientos que uno desea que realice. Y yo quería buscar resultados que no llevaran este tipo de métodos, que llevaran métodos que fueran gentiles con el animal. Sin embargo, estos resultados no tenían calidad. En el centro de la foto, ven a mi perro Mango. En una prueba de obediencia, él debía estar como está la perra que se ve enfrente, en echado quieto. Y sin embargo, ven que se levantó y comenzó a olfatear el suelo, por tanto fuimos descalificados. O sea, yo estaba siendo gentil con mi perro, pero no estaba obteniendo los resultados técnicos que necesitaba. Y lo que pensé en aquel momento es que yo necesitaba otras herramientas que me permitieran obtener resultados predecibles y confiables en el comportamiento de mi perro. Y además poder interpretar qué era lo que estaba pasando, porque yo no tenía idea en aquel momento de por qué él se había levantado a olfatear el suelo. Y pensé que las ciencias de la conducta podían ser una gran herramienta desde un punto de vista teórico y también desde un punto de vista de que después podía aplicar esas herramientas que aprendiera de las ciencias de la conducta para trabajar con los animales con los que estaba trabajando. El primer problema con el que me enfrenté cuando empecé a estudiar las ciencias de la conducta es que era un tema bastante complicado, y complicado por varias razones. En primer lugar, las ciencias de la conducta son muy numerosas, no es solamente una disciplina, sino que son muchísimas disciplinas que se dedican a estudiar la conducta. Pero además, estas disciplinas, como pueden ver en el gráfico, pertenecen a dos ramas de la ciencia completamente distintas, que son la biología y la psicología. Por tanto, los paradigmas bajo los que existen estas ramas de la ciencia son paradigmas distintos, por tanto involucra que tienen forma de pensar distintas las ciencias que vienen de la biología y que estudian la conducta y las ciencias que vienen de la psicología y estudian el mismo tema. Y por otra parte, la tercera razón por la que es un tema muy complicado es que el hecho de que yo cambie de una ciencia de la conducta hacia la otra no implica solamente un cambio del tema que estoy estudiando, que también es importante porque una ciencia te habla de las conductas innatas, por ejemplo, y la otra te habla del aprendizaje, que para mí era muy importante también en mi trabajo. Sin embargo, no solo involucraba un cambio de tema, sino que también involucraba un cambio de forma de pensar. O sea, yo tenía que tener ideas preconcebidas distintas, tenía que tener conceptos distintos, tenía que hacerme preguntas distintas como científicas para yo poder entender, para yo poder estudiar una ciencia del comportamiento que no fuera la etología, que era a la que yo estaba en la que yo estaba preparada como bióloga. Por tanto, ese ejercicio de estudiar ciencias de la conducta distinta era un ejercicio que era un reto, porque te obliga a salir de tu zona de confort y a pensar de una manera completamente distinta como científico. Y mi principal objetivo en el seminario de hoy es invitarlos a ustedes como biólogos a dar un paso más allá de la biología y de las ciencias de la biología que estudian la conducta y adentrarnos en una ciencia de la psicología que estudia
también la conducta animal, que se llama el análisis de la conducta, pero desde un punto de vista totalmente distinto a la etología. Pienso que esto puede ser muy útil para nosotros como biólogos, tanto desde un punto de vista teórico como en las aplicaciones que podamos verle posteriormente a esta teoría que podemos aprender. La etología y el análisis de la conducta son dos ciencias que, como les digo, tienen formas de ver el comportamiento totalmente opuestas. Estos son Konrad Lorenz y Burrhus Frederick Skinner. Son los padres de cada una de los fundadores de cada una de estas disciplinas, y cada vez que se lee algún texto de cómo uno se refiere al otro es comparable a una batalla de gorilas espalda plateada, porque todo el tiempo se están agrediendo y están contradiciendo las formas de pensar el comportamiento que tiene cada uno. Ambas son ciencias naturales, quiero hacer notar que el análisis de la conducta es una ciencia que pertenece a la psicología, sin embargo se clasifica como una ciencia natural, y ambas estudian el comportamiento de los organismos. Sin embargo, hasta donde yo sé, esas son las cosas que tienen en común. Porque, por ejemplo, la etología estudia los animales en campo. Para saber del comportamiento de un animal desde un punto de vista de la biología, es necesario saber el contexto en el que ocurre ese comportamiento, cómo funciona para la vida del individuo, qué papel tiene ese comportamiento en la supervivencia de la especie. Sin embargo, el análisis de la conducta no se enfoca en nada de eso. El análisis de la conducta necesita tener condiciones controladas en el laboratorio, porque lo más importante es yo saber qué estímulos están influyendo sobre el individuo con el que estoy trabajando. Y en campo eso es imposible de saber, porque en ese momento, por ejemplo, este leopardo está recibiendo un montón de estímulos ambientales que yo no puedo medir. Sin embargo, el análisis de la conducta con animales en laboratorio es capaz de saber con mucha precisión qué estímulos están influyendo en mi animal y esos comportamientos que está realizando mi animal, cómo están relacionados con estos estímulos que yo estoy proveyendo. Por otra parte, la etología estudia un gran número de especies. Es importante saber cada especie cómo se comporta y cómo el comportamiento de esa especie ayuda a su supervivencia. Sin embargo, el análisis de la conducta estudia pocas especies, que son a las que se puede acceder en el laboratorio, las que son fáciles de criar y que igualmente te permiten obtener resultados referentes a la relación estímulo-respuesta que ellos están buscando. Y bueno, como ya habíamos dicho, en condiciones muy controladas. La etología es acerca de las causas de los comportamientos, de los instintos, de los impulsos, de las motivaciones internas. O sea, yo puedo hablar, por ejemplo, de que este animal está siendo agresivo debido a que tiene la necesidad interna de defender su territorio. Y en la etología esa es una idea que se considera válida. O sea, el animal tiene miedo, por tanto es agresivo. Sin embargo, en el análisis tiene miedo es un ejemplo distinto, ¿no? O sea, puede ser el miedo, puede ser la necesidad de defender territorio. Tú puedes ver una causa del comportamiento. Sin embargo, el análisis de la conducta es acerca de cómo las consecuencias modifican el comportamiento. Decía Skinner que los comportamientos son modificados en el individuo de la misma manera que las especies son modificadas por la selección natural. O sea, una especie que sobrevive es una especie que está apta para sobrevivir, que funciona en el ecosistema. De esa misma manera, en el individuo, el análisis de la conducta propone que en el individuo los comportamientos que funcionan son los que perduran en el repertorio de comportamientos del organismo, y aquellos que no funcionan van siendo cada vez menos frecuentes. La etología estudia patrones conductuales, como habíamos visto, especies específicos que tienen que ver con los patrones de conducta fijos, y también elabora etologramas, que son repertorios de comportamientos típicos de cada especie. Sin embargo, el análisis de la conducta es acerca de la universalidad. A pesar de que estudia muy pocas especies, es capaz de tratar fenómenos que son universales en la naturaleza, de los que vamos a hablar en las próximas diapositivas, son el condicionamiento clásico y el operante, y que literalmente pueden ser observados en organismos muy simples y en todos los filos intermedios hasta el hombre. La etología es acerca de conductas innatas que el animal no necesita aprender. Sin embargo, el análisis de la conducta es acerca de las conductas aprendidas, de la flexibilidad que tiene el individuo de adaptarse al ambiente. En esta imagen, por si no se ve bien, son dos palomas jugando ping-pong, y las palomas aprenden a jugar ping-pong. Entonces, para entender mejor la forma de pensar de un analista de la conducta, es necesario saber que, bueno, ya habíamos visto que es una rama de las ciencias naturales que estudia el comportamiento, y también es muy importante que este estudio y estos resultados tengan una aplicación. ¿Cómo yo puedo utilizar esa información? Para un analista de la conducta eso es muy importante. Y hace un énfasis en los procesos del aprendizaje. Ahora, esta rama de la ciencia tiene origen en la psicología experimental, que surgió en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, y esta psicología originalmente estudiaba la conciencia.
y utilizaba la introspección como método para obtener datos. La introspección se refiere a la invención de ideas propias. O sea, yo tenía un individuo ahí al que le estaba haciendo un experimento y esa persona tenía que ser capaz de interpretar lo que estaba pasando dentro de su cabeza y explicarlo para yo poder obtener información de lo que estaba pasando desde un punto de vista psicológico. Sin embargo, esto es una manera muy subjetiva de estudiar un fenómeno porque ese individuo, o sea, dos individuos no tienen por qué interpretar de la misma manera lo que están sintiendo o lo que está pasando dentro de su cabeza, ¿no? Por tanto, había mucha subjetividad en esta forma de estudiar la psicología. Por otro lado, Descartes había considerado, hace muchos años atrás, los animales como autómatas, y esto en aquel momento se consideraba cierto, y por tanto se consideraba que los animales no tenían conciencia. Por lo tanto, la psicología de aquel momento no tenía a los animales como sujetos de estudio. Esto cambió con la publicación del Origen de las especies. Darwin fue una gran influencia para los biólogos en un contexto de selección natural y evolución. O sea, hay muchos temas en la biología que dependen de las cosas que publicó Darwin. Sin embargo, también fue una gran influencia para la psicología, porque en la publicación del Origen de las especies implicaba que todas las especies tenemos somos fruto de un sistema evolutivo común. Por tanto, no hay una gran diferencia que separe al hombre de los animales, sino que son comparables. Las cosas que ocurren en otras especies animales que no sean el ser humano son comparables a aquellas que ocurren en el hombre. Esto se consolidó con la publicación de Expresión de emociones en humanos y animales, en donde Darwin estudiaba los comportamientos animales que tenían que ver con la emoción y los comparaba con los del hombre. Y de aquí surgió la psicología animal, que fue fundada por George Romanes, fundada y sistematizada por George Romanes, y que fue una gran influencia para el surgimiento posterior del análisis de la conducta. Además, estas publicaciones de Darwin comenzaron a centrar a la psicología en el estudio de la función de los comportamientos, porque hasta el momento se había estudiado la estructura de la conciencia, pero no se sabía esa estructura para qué podía servir. Entonces, Darwin fue una influencia para que se comenzara a pensar no solo en la estructura, sino en la función de esos procesos mentales que se estaban estudiando hasta el momento. Y también fue una influencia para el surgimiento, esta forma de pensar fue una influencia para el surgimiento de la psicología aplicada. Por otro lado, Ivan Pavlov a principios de 1900 descubrió el principio de los reflejos condicionados, y esto le valió el premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1904. Ivan Pavlov realmente no estudiaba la conducta ni estudiaba psicología, él estudiaba el sistema digestivo en perros, la fisiología del sistema digestivo. Y como pueden ver en la foto, exponía quirúrgicamente las glándulas salivares en perros para medir salivación. Y haciendo eso se dio cuenta de que los perros no solo salivaban cuando estaban comiendo, también salivaban ante la visión de la comida. O sea, ellos veían comida y comenzaban a salivar. Y a partir de esa idea se le ocurrió medir qué estímulos podían disparar la salivación, que era una respuesta refleja que el animal no tiene que aprender y que ocurre bajo ciertos estímulos ambientales. Sin embargo, no solo ocurría con el contacto de la carne, sino también con que el animal viera la carne. Y como esos perros estaban en condiciones muy controladas, era posible que él estudiara qué tipo de estímulos desataba esa salivación. Y a partir de aquí, él explicó los reflejos condicionados. Para esto necesitaba un organismo, un estímulo evocador, que es aquel estímulo ambiental que provoca que ocurra un comportamiento reflejo, un estímulo neutral, que es un estímulo que no provoca un cambio en comportamiento en el organismo, y una respuesta refleja, que en este caso era la salivación. Ahora, ¿qué hizo Pavlov? Primero probó que cuando a un perro le era presentado un trozo de comida, el animal salivaba. Por tanto, ante un estímulo evocador ocurría una respuesta refleja. Luego probó que con la campana no había ningún cambio en el comportamiento del organismo. Y por último, empezó a hacer asociaciones entre la ocurrencia de un estímulo neutral y un estímulo evocador, de forma tal que sonaba la campana cada vez que iba a dar comida. Y ocurría salivación porque la comida provocaba salivación. Ahora, cuando esta asociación se repetía muchas veces, era posible eliminar el estímulo evocador y con solo el sonido de la campana provocar una respuesta refleja. Por tanto, este fenómeno se le llamó el condicionamiento clásico. Y fíjense que ya yo quité el estímulo que originalmente me ocasionaba la respuesta refleja y solo dejé un estímulo que en principio no tenía ningún cambio en el comportamiento del animal. Por tanto, ese animal aprendió. Este es un fenómeno de los más simples de aprendizaje asociativo en la naturaleza y el condicionado se refiere a que ocurre bajo ciertas condiciones ambientales.
También estuvo, fue una fuerte influencia para la psicología de este momento los experimentos de Thorndike, que enunció un principio al que él llamó conexionismo. Y uno de los descubrimientos más importantes en este principio fue la ley del efecto. O sea, Pavlov estaba viendo qué estímulos influían en el comportamiento del organismo, estímulos anteriores al comportamiento. Sin embargo, Thorndike veía qué estímulos ambientales, qué consecuencias de estímulos ambientales influían en el comportamiento del organismo, no solo las causas. Y en este caso lo que ven es un gato que era el sujeto de experimento que era puesto en una caja. Entonces ese gato además podía ser privado de alimento de forma tal que tenía hambre, y Thorndike investigaba cuán rápido el animal aprendía a abrir la caja para obtener o libertad o comida, porque ven que también podían ponerle un trozo de comida, que era una motivación más para que él saliera de las aulas. Ahora, la ley del efecto lo que decía era que un comportamiento que llevara a consecuencias deseadas era impreso en el repertorio de comportamientos del organismo, y sin embargo un comportamiento que llevara a consecuencias no deseadas era descartado del repertorio de comportamiento de ese organismo. Tanto Pavlov como Thorndike, fíjense que estudiaban la conducta, ya no estudiaban la conciencia ni los procesos mentales, estudiaban en condiciones controladas, realizando experimentos para obtener información. Entonces, tanto el estudio de la conducta como el diseño de experimentos y el hecho de que estudiaban la relación entre estímulo y respuesta disminuyeron las referencias a la conciencia de la psicología en aquella época y aumentaron la objetividad con la que se estaban tratando estos temas. Por otro lado, Darwin había influido en el énfasis en el estudio de la función de los procesos y además de aplicar esa información, y Romanes había evolucionado la psicología animal, con lo cual los animales estaban siendo un centro de sujetos de experimento para estudios en la psicología. Y esto dio lugar al surgimiento del conductismo. El conductismo fue un fenómeno en la psicología que, más que una rama de la ciencia, era una